Eh, Perdón. Sí. sí, iremos viendo, como le decía antes también a Ana, la visión individual y la visión poblacional, como dos visiones que las dos son fundamentales y que nos muestran la realidad de forma, pues que es una realidad muy compleja, ¿no? Y que está bien explicitar que están estas dos visiones presentes y que hay que tenerlas en cuenta. Veremos, suele ayudar ver pues, que las desigualdades sociales en salud son una realidad, vamos, suelen decir los anglosajones el elefante en la habitación, ¿no? Que nadie quiere reconocer que está ahí metido, está delante de nosotros. Y a partir de ahí aterrizar más, bueno, aterrizar o establecer, sí, hablar de qué son estos determinantes sociales de la salud y haciendo especial hincapié en los determinantes sociales de las desigualdades sociales las desigualdades sociales en general, aunque pongan la atención sanitaria, pero me voy a referir sobre todo de las desigualdades sociales en general. Si queréis, podríamos hablar también de la atención sanitaria, pero la verdad es que en esta presentación mi idea era, aquí hay una errata, mi idea era hablar sobre todo de las desigualdades sociales en general. Empiezo con esta diapositiva, que no sé si, Ujú. claro, si yo os preguntara qué 10 consejos les daríais a vuestras pacientes para tener una mejor salud, ¿verdad? Pues no sé, esto está escrito en el año 99 y entonces seguro que más o menos estaríais de acuerdo en decir que, bueno, lo primero, como no, no fumar, mantener una dieta equilibrada, ser activo, se refiere a actividad física, ¿verdad? Practicar sexo seguro, etcétera. Claro, entonces se decía, si bebes alcohol, ahora igual diríamos no bebas alcohol, bueno, pero bueno, como veis, son, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto es importante, ¿no? ¿Cómo no vas a, es importante no fumar y, y- y- y, digamos, tener cuidado en la carretera, por poner dos ejemplos, la actividad física, etcétera. Pero casi el mismo año, el mismo año, aparecen otros 10 consejos también, ¿no? Para mantener una buena salud. Y esta visión, la anterior era la individual y esta es bajo la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Y vemos que es no ser pobre, no tener padres pobres. Esto está escrito no sé si es en Canadá o en Estados Unidos, y por eso dicen tener un coche, porque entonces si no tenías un coche y ahora probablemente en muchas ciudades pues estás perdido porque a ver cómo compras, por ejemplo, verduras frescas, porque si vives, bueno, ya sabéis que hay desiertos de alimentos. No trabajar en un puesto estresante el que no te pagan lo suficiente, no vivir en una vivienda húmeda ni de baja calidad, tener suficientes ingresos para poder permitirte vacaciones en el extranjero. Esto también es muy, yo creo, muy de norteamericano, ¿no? No perder tu trabajo y no entrar en una situación de desempleo, también muy norteamericano, porque allí si estás de desempleo, desde luego no creo que tengan el subsidio de desempleo que tenemos aquí, o vamos. Si estás enfermo, discapacitado o desempleado, obtener todos los beneficios a los que tengas derecho, no vivir al lado de una carretera principal con mucho tráfico, ni en una fábrica contaminante. Y este último a mí me llama siempre la atención. Aprender a rellenar los formularios complejos de subsidio de vivienda o los de solicitud de asilo antes de quedar indigente. Entonces, claro, es como, ¿qué pasa? ¿Que lo anterior no era verdad y esto sí o al revés? Yo creo que ambas cosas son verdad, me parece a mí. Quiere decir que ambos nos están mostrando los primeros puntos que decíamos antes, están escritos desde la perspectiva individual, que es un poco lo que estamos acostumbrados a decir y a ver, ¿no? Y a oír también, a que nos digan, que es lo que yo creo domina en los medios de comunicación, pero yo creo que especialmente entre los profesionales sanitarios y especialmente en los profesionales de atención primaria, estéis viviendo de forma cotidiana que estos factores también son muy importantes, ¿no? Los que hemos dicho como ejemplos de determinantes sociales que realmente determinan la salud de una persona y de las poblaciones. Y para ver esto, yo no sé si se ve bien, es que no sé cómo hacer para que no se me vea, a ver cómo hacer para que no se vea. ¿Veis arriba una especie de
no sé, de iconos que a mí me impide ver el título. No sé si vosotras tenéis el mismo problema. ¿Tenéis el Yo mismo lo problema? veo, no sé, se ve muy bien, se ve live, o sea, live, quiero decir que Sí, no. estás leyendo bien, Se ¿no? ve, Bien. se Sí, ve sí. bien, sí. Vale, vale, entonces soy yo el que no lee bien. Vale, es que si pudiera quitar esto, perdonad, ¿eh? Eh, Ocultar panel de vídeo, a ver si es esto. No, no. A ver, perdonad, ¿eh? Mostrar, compartir, optimizar. No, no, no. Bueno, pues es lo mismo, no. Seguiré como pueda. Entonces, como veis, en esta diapositiva lo que tenemos es, como veis, es muy interesante porque nos muestra la evolución de la esperanza de vida global, bueno, globalmente, pero por regiones mundiales, ¿no? Y se remonta a 1770, empieza por ahí, ¿no? Y es muy curioso ver cómo, en general, hasta el siglo XIX y ya ha entrado el XX en algunos continentes, pero, por ejemplo, en Europa ya después de 1800, o sea, alrededor de 1870 o así, tanto como en Europa y en las Américas, la esperanza de vida, y en Oceanía también, ¿no? La esperanza de vida empieza a subir. En cambio, ese cambio de tendencia, digamos, cuando vamos a Asia o al mundo en general, claro, por la población eh, y la antigua Unión Soviética o África, pues cómo esa evolución es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? ¿Qué pasa? Si tenemos la idea muy reduccionista, digamos, de que la salud depende solo de la atención sanitaria, podríamos decir, jolín, en Europa es verdad, en general somos más ricos, tenemos más acceso a la atención sanitaria, pero en el 1850, para que se dé esta subida, ¿verdad? Bueno, digo, a partir del... eh, realmente la atención sanitaria empezó a mejorar de esta manera. Y también tenemos que mirar esto, cómo se distribuye la riqueza, digamos, en la población. Estos son datos de 2007, pero bueno, al final, desgraciadamente, esta copa de champán está vigente, ¿no? Como veis, la diapositiva muestra, está coloreado la cantidad de riqueza, los ejes horizontales, o sea, verticales, perdón, muestran los quintiles de población y vemos cómo, pues, aproximadamente, bueno, no sé, pero ya sabéis, pues el 5 o 10%, pero vamos, o 15% de la población mundial somos los que tenemos, pues se puede decir, la mayor parte del champán, ¿no? O de la tarta. El resto, y bueno, veis que por debajo de $2 al día como ingresos, está el 40% de la población. Es decir, esto tiene consecuencias, ¿no? Está clarísimo y ya diréis qué cosas más... Es muy obvio, pero está bien decirlo, ¿no? Y también está bien ver lo que, por ejemplo, es un ejemplo, a mí me parece muy ilustrador, cómo en Estados Unidos, en los años, pues a partir de eso, de la década de 2010, empieza a entrar una preocupación, tanto en el ámbito de la salud pública como en general en la opinión pública, porque la esperanza de vida dejó de crecer. Y la experiencia de vida en Estados Unidos no era muy envidiable con respecto a otros países. Ya podéis ver el ranking de 2015 a la derecha. Perdón. Veis, Estados Unidos está en nivel 18. Estados Unidos es de los países con más PIB, ¿no? Per cápita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que un país tan rico pues tenga una experiencia de vida tan desastrosa? Desastrosa quiero decir comparada con países de su entorno, ¿no? Y además, fijaros cómo la curva da la impresión de que se aplana o incluso, sí, se aplana, ¿no? Y si vamos viendo, y si vemos los últimos años hasta llegar a 2015, esta diapositiva a mí me parece también muy ilustrativa, ver cómo y estaba disminuyendo la esperanza de vida al nacimiento en Estados Unidos. Y esto no ocurría en general de esa manera en los países de la OCDE, aunque también se ve algo de esto en Australia
y en el Reino Unido. Pero desde luego era muy marcado en Estados Unidos y eso hizo que pues, dentro del mundo de la salud pública y de la salud en general hubo una reflexión sobre ello, ¿no? Y bastante importante, lo que pasa que, bueno, eso quizás no se ha traducido luego en acciones, ¿no? Y también esta diapositiva, aunque es un poco vieja, pero nos muestra pues, que esa realidad de las desigualdades, digamos, de la salud medida en esperanza de vida. Para tener salud lo primero es tienes que estar vivo, ¿verdad? Ya sabéis, la esperanza de vida al nacer se calcula simplemente de los datos de mortalidad de un país. En este caso habla de los varones, pero veis que las desigualdades entre países, que son enormes, muy grandes, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí podéis ver en este año, en la India 61 años, en este año el Reino Unido 76, por ejemplo, ¿no? Pero es que dentro de los países, de los propios países, y es algo que ya conocemos aquí muy bien, eh, pero fijaros los datos de Glasgow, y esto es algo que en el Reino Unido y ya con la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS se hizo muy popular, como en dos barrios de Glasgow, entre dos barrios de Glasgow en Escocia había estas desigualdades tan inmensas, eh, de cerca de 30 años en esperanza de vida, lo cual es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, y ya sabemos, Escocia, como dentro del Reino Unido, tiene una atención sanitaria, bueno, el Reino Unido ha sido un modelo de universalización de la atención sanitaria. El Sistema Nacional de Salud del Reino Unido ha sido el modelo en el que nos hemos basado muchos países europeos y occidentales para implantar ese tipo de sistemas. ¿Qué pasa para que haya poblaciones con estas brechas de esperanza de vida en algo tan básico como es la mortalidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y quizás también conoceréis este mapa del Metro de Londres, que muestra las diferencias en la esperanza de vida según en qué, haciendo un chiste, según en qué estación del metro de la línea esta Jubileo te bajes. Si vas desde Westminster hacia Canning Town, cada estación, digamos, es como si perdieras un año de esperanza de vida. Y podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Como en Westminster la esperanza de vida de las mujeres es de 84,2 años y en Canning Town pues es de 80, ¿no? Que es, pues también es muy apreciable, y en los hombres esas desigualdades son mayores, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa en nuestra comunidad? Estos datos, fijaros cómo en la experiencia de vida, si miramos este periodo de 40 años, desde el año 75 hasta 2014, en nuestra comunidad aumentó la experiencia de vida en los hombres, no, perdón, en las mujeres cerca de 11 años y en los hombres cerca de 10. El aumento, como sabéis, de un año de esperanza de vida es muchísimo. Y también la pérdida, claro. ¿Por qué aumentó? Es verdad que en esos años, bueno, está la transición, empieza las transferencias y también de los sistemas de salud, se fortalece la atención primaria, etcétera, todo mejora, pero desde luego no como para explicar esta evolución tan buena, ¿no? Y sin embargo, vemos que las diferencias entre hombres y mujeres en la experiencia de vida son muy importantes, y en esta diapositiva se superpone lo que podríamos llamar el déficit masculino, ¿no? Que como los hombres tenemos esa menor esperanza de vida, las mujeres vivís más años, con peor salud durante vuestra vida, es decir, que luego hablaremos de las desigualdades, ¿verdad? Y el género como eje de desigualdad, pero es muy interesante simplemente si calculamos la diferencia de esperanza de vida entre estos dos puntos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, y lo ponemos en esta línea roja, podemos ver cómo ha ido cambiando, pero eh, pasando desde 7 a cerca de 9 y luego ha bajado a menos de 6. Os tengo que decir que cuando miramos este déficit masculino, por ejemplo, dentro del Estado español, y comparamos lo que pasa en nuestra comunidad con otras
autonomías, lo tenemos mayor. Antes al menos lo teníamos mayor. En esta época, la verdad es que ahora mismo no lo he mirado, pero lo solíamos tener mayor. Y claro, ¿por qué esta evolución en el tiempo, no? Eh, Esto es una lucubración, pero fijaros cómo va aumentando, sobre todo alrededor del comienzo de los 80, hay un cambio de tendencia. Aquí, bueno, hay unos picos y tal, pero a partir de aquí empieza a subir y empieza a bajar justo pues, al comienzo de los 90. Claro, si esto digo son una hipótesis que habría que testar, pero a principios de los 80 apareció la epidemia de VIH y a principios de los 90 aparecieron los antirretrovirales. También tengo que deciros que el déficit masculino sigue también un gradiente socioeconómico, como luego veremos. Pero bueno, ¿qué esto quiere decir? Los hombres y las mujeres tenemos diferente nivel de salud y en cambio tenemos o deberíamos tener un acceso a la atención sanitaria y de igual calidad en igualdad de condiciones. Y si nos fijamos, hacemos un poco más de zoom, y estos son datos por esperanza de vida en las zonas básicas de salud. Estos datos tengo que deciros que he estado mirando para actualizar estos datos, pero como lo que os voy a mostrar, la foto es muy parecida, pues no he puesto los mapas actuales que son muy parecidos. Pero fijaros en los mapas que lo que hacen es mostrar la experiencia de vida en hombres y en mujeres por zonas básicas de salud, y en las mujeres, por ejemplo, podemos ver cómo aquellas, por cierto, las zonas básicas con mayor esperanza de vida son las más claritas, o sea, las más oscuras son las que peor esperanza de vida tienen. Y la brecha, es decir, en esperanza de vida entre la zona básica de salud, las mujeres que viven en zonas básicas de salud con peor esperanza de vida con respecto a las que más tienen, es de 7 años. Y esto en los hombres es de 10,5 años en este periodo, lo cual también es una brecha enorme, como podéis ver. ¿Qué pasa? Que os habéis puesto de acuerdo, o nos hemos puesto de acuerdo, perdón, los profesionales sanitarios para atender. Ya sé que es un argumento muy, muy burdo, pero es que a veces actuamos así, ¿no? Como si todo dependiera de la atención sanitaria, y las administraciones a veces actúan así, como si todo dependiera de la atención sanitaria. Si eso fuera así, este mapa no debería ser así. Debería ser homogéneo, porque, hombre, es verdad que puede ser que haya zonas básicas de salud, precisamente por sus condiciones socioeconómicas, que hacen que sus poblaciones tengan mayores necesidades de atención sanitaria porque tienen una peor salud precisamente por esas condiciones, pues necesitarían más recursos, y especialmente más recursos de atención primaria. Pero en general tenemos una red de atención primaria muy bien desarrollada y bastante equitativa, y sin embargo tenemos estas desigualdades. Y como no, nosotros también teníamos que hacer nuestro metro, nuestro mapa del metro, y nuestros compañeros compañeras Monse y también Imanol, pues hicieron este mapa en su momento, y como podéis ver que la experiencia de vida en Bilbao la Vieja, pues cuando lo comparábamos con Algorta, con las poblaciones que vivían en estas estaciones, ¿no? Pues tenían una brecha también muy importante, ¿no? No solamente en Londres. Bilbao no se puede quedar atrás. ¿Y qué pasaba con la evolución en aquellos años, ¿verdad? En cuanto a esperanza de vida. En esta gráfica yo quería resaltar, bueno, primero deciros que este es una esperanza de vida que calculábamos a los 30 años. ¿Por qué? Pues porque no teníamos datos por nivel de estudios para la experiencia de vida al nacimiento y fiables, y en cambio, pues sí los teníamos a partir de pensábamos, claro, porque el nivel de estudios tendríamos que hacer al nacimiento, es difícil tendríamos que hacer alusión pues al nivel de estudios de los padres, la madre, padre, etcétera, pero si quisiéramos elegir una variable socioeconómica o de clase social individual más válida, en este caso pues elegimos el nivel de estudios, pues, y tienes que ver pues a partir de los 30 años en que ya tu nivel de estudios, digamos, se estabiliza. Y es interesante ver que tanto, bueno, primero,
ya veis que tanto en las mujeres como en los hombres, ya veis, se muestran dos periodos, pero si nos vamos desde las personas sin estudios hasta las personas con formación universitaria, la esperanza de vida va aumentando en ambos sexos y la relación que existe entre el nivel de estudios y la experiencia de vida, que es una relación gradual, que como sabéis hablamos del gradiente, ¿no? Del gradiente social en la salud, la pendiente de ese gradiente es bastante mayor, como veis, en los hombres. Y el fenómeno del gradiente es muy importante, porque cuando hablamos de desigualdades sociales en salud, no hablamos solo de la brecha entre los pobrísimos y los riquísimos, o entre los más pobres y los más ricos. No, no, es que afecta a toda la sociedad. Es que eso es lo curioso, ¿no? O sea, cómo a medida que bajamos en la escala social, es que empeora la salud de las personas. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Este es un fenómeno que también está siendo, y ya ha sido muy estudiado, pero sigue siendo, pero es un elemento esencial también para considerar qué políticas hay que poner en marcha, porque claro, no basta, y está muy bien, con, digamos, poner políticas de mejora de las condiciones socioeconómicas, etcétera, de las poblaciones más desfavorecidas, que hay que hacerlo, por supuesto, sino que además de eso, habrá que atender a las personas según su nivel, a los grupos, digamos, según su nivel de necesidad en lo que se ha llamado universalismo proporcional, ¿verdad? O sea que sí a todos, pero de forma proporcional a sus necesidades. La evolución de la brecha en esos años pues no fue positiva. He visto que en los últimos años ha mejorado algo la brecha por el nivel de estudios, pero bueno, tampoco para echar cohetes. Y aquí vemos, bueno, pues es una foto similar, pero con las tasas de mortalidad según el nivel de estudios, y se ve muy bien también el gradiente. Lo muestro también para que se vea el gradiente, que es fundamental tenerlo en cuenta. Por eso los noruegos, cuando en la década de 2000, creo que fue 2006 o 7 o 8, no recuerdo bien, pusieron en marcha unas políticas, o más que poner en marcha, las formularon al menos, para reducir las desigualdades sociales en salud. Lo que lo titularon así, el desafío del gradiente, ¿verdad? Porque, insisto, no es una cosa que tenga que ver, no es una realidad que se limite a los extremos de la escala social. Y antes hablábamos con Ana, ¿verdad?, de los mapas y de mortalidad. Y aquí pues tengo que agradecer pues especialmente a Imanol, a Monse, a Elena, bueno, a muchas compañeras y muchos compañeros que han trabajado en estos proyectos, y que gracias a ese impulso y al proyecto MEDEA en general pudimos hacer estimaciones de la mortalidad por áreas pequeñas. Estamos hablando de secciones censales que tienen una población de promedio 1.100 habitantes en nuestra comunidad. Claro, estimar la mortalidad de forma un tanto estable en áreas tan pequeñas pues exige métodos estadísticos muy sofisticados y gente que sepa de eso, cosa que los epidemiólogos de a pie como yo no sabemos. Y entonces pues contar con personas como Imanol y Monse pues es fundamental. Y aquí veis, es que esta diapositiva es muy ilustrativa para ver cómo el mapa, ya veis, es Bilbao, y este periodo pues, de casi 7 años, ¿no? 6 o 8 años, cómo, si nos fijamos, bueno, os tengo que decir los colores. La mortalidad, el mapa de mortalidad por diabetes en las mujeres, es verdad, y podéis ver que en las zonas más oscuras, marrones, son las zonas que tienen un exceso de mortalidad respecto al conjunto de Bilbao. Y, por ejemplo, las que tienen un marrón más intenso, pues tendrían un 50% mayor mortalidad que el promedio, y las azules menor mortalidad. Y a la derecha es la proporción de trabajadoras manuales. Y en este caso también pues, está dividido, no sé si son septiles, no recuerdo, bueno, no sé cuántas categorías hay, y también las zonas peores son las marrones, y cuanto más marrón peor, y las zonas azules y más intensas
pues son las más ricas. Y hay un paralelismo, yo creo, muy claro, y que si lo estudiamos con métodos estadísticos, la asociación, ya sabéis, métodos de regresión, se ve clarísima esa relación y además también se ve la pendiente, ¿verdad? Cómo la mortalidad aumenta a medida que empeoran las características socioeconómicas de la zona donde se vive. O sea que, y como sabéis, como bien ha solido recalcar Rafa Cofiño, que seguramente le conoceréis, el código postal es más importante que el código genético a la hora de determinar nuestra salud. Claro, esto de las desigualdades, como decía antes, es como la realidad está como lo del elefante en la habitación, está ahí, pero es que además tiene una importancia enorme. ¿Por qué digo esto? Claro, a veces en el Departamento de Salud hemos tenido que repetir muchas veces la gran importancia que tienen las desigualdades sociales en salud porque, Santi, si siempre estás hablando de lo mismo, Santi, si solo te dedicas a eso, bueno, sí, no era así, pero me dedicaba a más cosas, pero ¿por qué nosotros pensábamos que era muy importante trabajar en la monitorización de las desigualdades sociales en salud? Sigue siendo muy importante, que hay que mostrar esta realidad, pero no solamente a los que toman decisiones, a la ciudadanía, para que se vea realmente que esto es un fenómeno muy importante y que nos apunta a una realidad de cuáles son los determinantes sociales que tienen que abordar las políticas públicas, además, que no solamente la atención sanitaria, que es muy importante, tiene que ser tomada en cuenta, sino que las políticas públicas en general deben ser tomadas en cuenta. Os voy a contar el ejercicio que solemos hacer para estimar la mortalidad atribuible, por ejemplo, por el consumo de tabaco. Ya sabéis, solemos publicar, y el Departamento de Salud todavía sigue todos los años, se hace una estimación de cuál sería la mortalidad atribuible al consumo de tabaco. Y está muy bien porque nos da una idea de, pues, realmente cómo el tabaco hace mucho daño, ¿no? Y sabemos que, ¿cómo lo calculamos? Os digo, ¿no? Y hacemos unos supuestos, decimos, bueno, si todo el mundo se muriera como los no fumadores, ¿verdad? Ese es el supuesto y bueno, y se tienen en cuenta los riesgos relativos de mortalidad para cada causa de muerte, por grupos de edad, según un estudio americano, que son los que tienen esos datos, aquí no tenemos. Y entonces solíamos calcular, entonces, y he visto que recientemente también han publicado esto y sigue siendo similar, aproximadamente el 13% de las defunciones en nuestra comunidad son, digamos, atribuibles, entre comillas, al consumo de tabaco en general, o atribuibles en el sentido que se podrían, no digo evitar, todos nos vamos a morir, pero posponer. Pero es que en la mortalidad atribuible a las desigualdades hacemos el mismo ejercicio y en este caso, como veis, es bastante mayor. Estos datos los he actualizado porque estos datos, como veis, el 18% y el 20% son para este periodo 2001-2012 y insisto que son desigualdades de personas de 25 y más años por utilizar el nivel de estudios. Y aquí en el periodo 2013-2016 es algo menor, en las mujeres ha bajado bastante, esto es muy importante. Y en los hombres algo ha bajado, pero no tanto. O sea, porque una medida muy importante de desigualdades es el impacto, ¿no? El impacto que tiene la salud y este es el tipo de medidas que solemos utilizar. Pero esto, si lo miramos en número de muertes y si lo miramos, por ejemplo, lo calculamos por día, por ejemplo, en el periodo 2013-2016 esto se suponía 9 muertes al día. Es decir, que si yo no recuerdo cuántas personas se han estado muriendo al día por COVID, ¿no? Que es una barbaridad, ya sé, pero yo creo que no somos conscientes de lo que está pasando. Es verdad que, claro, hablar de desigualdades, atribuirles a las desigualdades, y en este caso por nivel de estudios, y hablar del tabaco, no son realidades excluyentes, es decir, que parte de esas desigualdades de las que estamos hablando aquí por nivel de estudios también, digamos, están mediadas por el consumo de tabaco. Pero es un fenómeno mucho más global, como veis, mucho más complejo, que tiene que ver con muchos más factores, que no es solo lo individual, como decíamos antes. En la visión individual hay que ir a la visión poblacional o la visión de los determinantes sociales. Hasta ahora he estado hablando siempre de datos de mortalidad. Ya diréis,
más allá de vivir, hay que vivir con buena salud, ¿no? Y con calidad de vida, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como ya sabéis, los datos de salud muchas veces eh, llegamos a donde llegamos, pues os he mostrado lo que teníamos, sobre todo de mortalidad, pero si miramos la encuesta de salud, que es una fuente maravillosa también para ver la salud de una población y además teniendo en cuenta cómo la población percibe su salud, y además nos permite relacionar con las características socioeconómicas, en este caso la clase social basada en la ocupación, el gradiente sigue existiendo. Entonces, fijaros que la buena salud es mayor en los hombres, la prevalencia de buena salud, de percepción de buena salud, es mayor en los hombres que en las mujeres en general, y cómo en cada uno de los 3 periodos de las encuestas vemos también el gradiente, ¿no? Que las personas de clase alta, que son las que están aquí, ¿verdad? Cómo tienen una percepción muchísimo mayor, mejor de su salud que las de clases más bajas, y cómo esta disminución se realiza de forma gradual, o sea, que es, excepto en las mujeres en el periodo, en la encuesta de 2002, que no era tan evidente, pero bueno, en general también esto puede tener que ver con el tamaño de la muestra que teníamos en 2002, que era más pequeño. ¿Y qué pasa con la salud infantil? Porque claro, esta diapositiva a mí me encanta, es muy vieja, pero me parece que es muy buena. Porque fijaros, aquí lo que hicieron en su momento fue comparar la mortalidad infantil, y sabéis que la mortalidad infantil es un indicador de la salud de una población muy, muy importante. Lo que hicieron fue mirarlo según la clase social, digamos, basada en la ocupación del padre, y comparando Suecia con Inglaterra y Gales, ¿no? Abajo en el eje horizontal podéis ver que aquí vemos las familias, digamos, con baja clase social, y aquí las de alta, ¿no? Y aquí vemos las madres solas, ¿verdad? Y podemos ver, claro, ¿quiénes tienen mayor mortalidad infantil? Pues las familias de madres solas en ambos países. Y luego cuando nos vamos a aquellas familias con, digamos, con 2 progenitores, entonces eh, vemos también el famoso gradiente, especialmente en Inglaterra y Gales, porque en Suecia no está así. Es decir, en Suecia, fijaros, claro, todo esto que he estado diciendo, las diferencias y tal, en realidad se aplica a Inglaterra y Gales. En Suecia, fijaros que la mortalidad infantil en las mujeres solas, pues es muy parecida a las de clase alta, por ejemplo, ¿no? Es decir, en Suecia no tenían en ese periodo las desigualdades sociales en la mortalidad infantil que tenían Inglaterra y Gales, a pesar de que las habían tenido. ¿Por qué? Pues porque cuando vieron esa realidad pusieron en marcha políticas para, para atajarlas. Y políticas que no solamente eran sanitarias también, y políticas sociales, muy importante. Esta otra diapositiva también que a mí me parece muy ilustrativa. ¿Os acordáis del corralito, verdad? Aquí en este es un estudio que publicaron además la Fundación BBVA, o sea que no es muy sospechosa de, no sé, de izquierdismo. Y fijaros, lo que nos muestra es la evolución del peso al nacimiento y la actividad económica en Argentina. Es muy curioso cómo, si vemos el índice de actividad económica, que es la línea discontinua como un granate, cómo baja en 2002 y cómo luego va subiendo, ¿no? Y esta debe ser la época del corralito. Pero es curioso cómo incluso el peso al nacimiento sigue una tendencia casi paralela, con un decalaje, ¿verdad? Y luego empieza a aumentar con el decalaje, ¿verdad? Es decir, incluso dentro del seno de la madre, ¿verdad? O sea, como sabemos, el entorno eh, socioeconómico, etcétera, influye en ello, ¿no? Y las desigualdades, como también sabemos, se heredan. No es algo que sea solo propio de cada uno o cada una, sino que nuestros hijos y nuestras hijas van a heredar también según nuestra clase social, nuestras condiciones socioeconómicas de vida. Por eso,
sabemos que hay personas, grupos sociales, hay que hablar de grupos sociales, que tienen distintas oportunidades para alcanzar una salud. Eh, y claro, la salud que esas personas podrían tener si realmente tuvieran las mismas condiciones sociales que las más favorecidas, ¿no? Que esa es un poco nuestra referencia. No es que digamos queremos aquí llegar al cielo, no, no, queremos lo mejor para todos, pero ¿quién nos dice que es lo mejor? Pues es que en esto los más ricos, ¿no? Y hay personas que ya en el momento del nacimiento ya pues nacen con este pedrusco encima, eh, con esta rampa y encima luego no son más que vallas para llegar a la salud. Eh, y ahora quería simplemente deciros, pues, ¿qué son esto de las desigualdades sociales en salud? Porque a veces viene bien fijarse en las definiciones. Hay muchas, pero también quiero aclarar que en Europa, cuando hablamos de desigualdades sociales en salud, hablamos de inequidades en salud. Es decir, hay un juicio sobre que son diferencias en salud, pero precisamente por ser sistemáticas, o sea, no es algo que produzca arbitrariamente, que están socialmente producidas y por ser evitables, son injustas. Este es un juicio de valor. Hay mucho también escrito sobre ética y equidad en salud. La verdad es que algo he leído, pero no os puedo hablar de ello, pero lo que es importante es que no solamente es que veamos que hay diferencias, es que son injustas. O sea, hacemos ese juicio, ¿no? Ese juicio de valor y decir, si son evitables e injustas, algo tendremos que hacer para disminuirlas. También esto es muy importante. Siempre que miramos una dimensión de la salud aparecen. Vamos, casi siempre. Vamos, esto es algo también universal. Y son el resultado de distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud. ¿En función de qué? No precisamente de los genes, que es un poco lo que parece que... no, pues de que nuestra sociedad, como luego veremos, está organizada de tal manera que el género, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, la etnia, país de origen, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, etcétera, hacen que los grupos sociales tengamos distintas oportunidades para desarrollar nuestra salud. ¿Y por qué decimos que son tan relevantes? Ya Joan Benac en el año 97, en un artículo que está en la web, ¿verdad? En el drive del grupo, nos decía que existen en todos los países y en forma de gradiente en la escala social. Esto es muy importante. El impacto es muy grande, como hemos visto, no es algo baladí. Están aumentando en general, aunque ahora con el tema de COVID me imagino que habrán aumentado muchísimo. Hay algunos artículos muy interesantes sobre COVID y desigualdades y equidad en salud y determinantes sociales, y os sonará el término sindemia. Yo es que ni lo conocía. No es, Richard Horton, que es el editor, ya sabéis, de Lancet, escribió un artículo, un editorial, bueno, sí, un comentario diciendo COVID-19 no es una pandemia. Claro, si luego lees el artículo dice no es una pandemia porque es mucho más que una pandemia. Es una sindemia, dice, porque es un término que acuñaron un investigador del SIDA, decía el SIDA, y lo está pasando con COVID, la epidemia, la pandemia, el resultado es la intersección de un fenómeno sanitario como es una pandemia con las pandemias de las desigualdades socioeconómicas, etc. Y esto es algo que hay que tener en cuenta también al abordar, y vosotras seguro que lo estáis viendo en vuestras consultas todos los días, tanto la prevención como el tratamiento de COVID, ¿no? Y algo que es fundamental, hay pruebas suficientes que muestran que las desigualdades se pueden reducir. ¿Cómo? Pues poniendo en práctica políticas sociales y sanitarias apropiadas. Esto está clarísimo, clarísimo, aunque algunos no quieran oírlo. Y finalmente, y esto también me parece muy importante, la reducción de las desigualdades es una forma eficiente de aumentar el nivel de salud de una población, pero no voy a meterme más en ello porque se me va el tiempo y es que me enrollo mucho. Entonces, bueno, pero yo venía aquí, por decir de alguna manera, a hablar de determinantes de la salud, ¿no? Bueno, ya sabéis que en general se suelen hacer este tipo de ejercicios
de cuál es el impacto estimado de los diferentes determinantes de la salud sobre la salud. Hay gente que está en contra de esto, pero bueno, nos da una idea, ¿verdad? Y por ejemplo, se suele decir que el 50% de la salud de una población dependería de su entorno social y económico. La atención sanitaria solo sería responsable del 25%. Antes, en los años 70, se decía que no llegaba al 11% o algo así. La biología y los genes, a pesar de lo que nos quieran vender, el 15%, y el medio ambiente físico, el 10%, que igual es poco. Yo no discutiría, a mí no me importa tanto las cifras, si es 25, 30, si es 15, 20, es mostrar que estos elementos están ahí y que tienen una importancia enorme, mucho más allá de la atención sanitaria. Y ya conocéis seguramente este esquema también de Dalton y Whitehead, que muestra muy bien cómo, a más allá de la edad, el sexo, los factores hereditarios, las llamadas conductas o estilos de vida, llamábamos antes las conductas, ¿verdad?, relacionadas con la salud, el apoyo social y comunitario, el acceso a la vivienda, la agricultura, educación, entorno laboral, etc. Y en general, las condiciones generales socioeconómicas y medioambientales son las que determinan la salud de las personas y los grupos. Y cómo este esquema en forma de arco iris o de capas de cebolla es muy ilustrativo, nos gusta porque hace ver, claro, que las condiciones generales socioeconómicas y medioambientales tienen que ver con el acceso a todos estos recursos, a la capa segunda. A su vez, esta capa segunda y la primera tienen que ver con el apoyo social y comunitario, etc. Pero claro, esto que hemos dicho no explicaría el por qué hay desigualdades en salud. Es decir, esto puede ser verdad y no haber desigualdades en salud. Si estas condiciones, si estos determinantes sociales se distribuyeran de forma, digamos, uniforme entre los grupos sociales. Pero eso, como sabemos, no es así. Por lo tanto, es necesario ir más allá. Y es lo que ya se hizo en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, que elaboró este marco conceptual. Solar, Irving y Navarro, digamos que lo desarrollaron, pero luego la Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España lo modificó. Y en este marco lo que se distingue es, veis que hay como dos grandes cajas, ¿verdad? Voy a empezar por la caja de la derecha, lo que llaman los determinantes intermedios, que es un poco lo que solemos llamar los clásicos determinantes sociales de la salud, que son las condiciones de vida y de trabajo. ¿Qué son los determinantes sociales de salud? Pues las condiciones de nacimiento, vida, trabajo y muerte, ¿verdad?, que determinan nuestra salud, ¿verdad? Y como veis ahí, pues aparece en la caja principal, son los recursos materiales a los que tenemos acceso. Es decir, las condiciones de empleo y de trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, y esto lo estamos viendo, la gran importancia que esto tiene, por ejemplo, las desigualdades de género, los ingresos y la situación económica, la vivienda, la situación material y el entorno residencial. También es interesante ver cómo todos estos recursos determinan lo que llamamos los factores psicosociales, que son importantes, y los factores conductuales y biológicos, los llamados estilos de vida. Y fijaros que está aquí de una forma mucho menos importante los servicios de salud. Y con esto no queremos quitar importancia a los servicios de salud. A veces solemos decir que si quieres probar lo importantes que son, pues vete a un país en el que la mayor parte de la salud de la población no tiene pues acceso a unos servicios de salud equitativos y de calidad, ¿no?, que es un desastre. Son fundamentales, pero a la hora de explicar, y esto es importante, es decir, los servicios de salud son fundamentales para no aumentar las desigualdades sociales en salud y a veces, pero lo que hacen fundamentalmente es mitigar el efecto de los otros determinantes, en este caso los determinantes que llamamos intermedios, que a su vez tienen que ver con los determinantes estructurales de la desigualdad en salud. Claro, aquí estamos hablando de que una sociedad con un contexto socioeconómico y político concreto, y hablamos de gobierno y tradición política, claro, no es lo mismo países con tradiciones socialdemócratas o con tradiciones liberales, y esto se ha estudiado en los últimos años. Hay
trabajos muy interesantes con diferentes indicadores de salud, ¿no? Los actores económicos y sociales, que determinan a su vez las políticas macroeconómicas, el mercado de trabajo y las políticas del estado de bienestar. Esto, cuando lo contábamos y lo oíamos durante los años de la crisis de 2008, es que se palpaba, ¿verdad? Y ahora yo creo que también. Pero es que en aquella crisis esto salió, si antes era evidentísimo, es que, vamos, es que dices, está saliendo a borbotones, ¿no? Como la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Como las políticas macroeconómicas de cortar el déficit, de las políticas llamadas de austeridad, de recortes, etcétera, de recortar el estado de bienestar, el daño que estaban haciendo y que han hecho, ¿no? Claro, todo esto tiene que ver con una cultura y unos valores. ¿Cómo puede ser que una sociedad admita esto, ¿verdad? Si es que se puede decir, admitir. Y vemos también aquí cómo, perdonad que en el chat igual me están diciendo, ya, vale, que creo que me estoy pasando. Gracias, Ana. Ya termino enseguida. Y veis los ejes de desigualdad que tienen que ver con la clase social, el género, la edad, etnia, territorio. Es decir, este contexto hace que vivamos en una sociedad organizada según los ejes de desigualdad. Y aquí la Comisión de España puso especial hincapié en introducir esta palabra, el poder. ¿Estos grupos en qué se distinguen? En el poder que tienen. Poder para tener acceso a todos estos recursos y lo podemos, yo creo que, constatar diariamente, ¿verdad? Y nada, voy a terminar con esta diapo. Yo tenía otras cosas para contaros, pero creo que es demasiado. Y antes hablábamos de Geoffrey Rose, pero vamos a terminar con Virchow. A ver, una pregunta, por favor. ¿Por qué le conocéis a Virchow? Porque le conocéis a Rudolf Virchow, ¿verdad? Hago la pregunta, ¿podéis activar los micros, por favor? Por la tríada. Explícate, a ver, por favor. Que yo creo que la referencia que tenemos todas es de la carrera. O sea, Virchow yo lo tengo asociado a lo de la tríada, simplemente. La patología, ¿no? La anatomía patológica, el gran patólogo, ¿verdad? Es eso, es que no sé si te refieres a lo de la tríada, yo es que no sé si entiendo lo que significa. No, Sí, sí, lo referido a estasis venosa, eso es. trombosis, etc. Sí, gracias, gracias. Vale, vale, gracias. Pues es que, claro, era un gran patólogo, ¿no? Un gran patólogo muy famoso en ese momento, no sé si era Prusia, Prusia, y entonces lo que le ocurrió a él, fijaros lo que escribió, ¿no? Ya lo estáis leyendo, ¿no? La enfermedad no es algo personal y particular, sino solo una manifestación de la vida bajo condiciones modificadas, patológicas. Si la medicina quiere cumplir su gran tarea, deberá entrar en la vida política y social. No encontramos siempre que las enfermedades del pueblo se relacionan con defectos de la sociedad. Es que a este hombre, ¿sabéis lo que le pasó? Que cuando hubo una epidemia de tifus exantemático en la Alta Silesia, que fue una epidemia muy gorda, pues le mandaron a él que estudiara lo que estaba pasando. Claro, entonces no sabían cuál era el agente causal del tifus exantemático, ¿verdad? Pero sí vieron claramente que eran las condiciones sociales las que estaban determinando la incidencia y la mortalidad de las personas por tifus exantemático. Esto le hizo a él dedicarse a la política y se presentó, vamos, y llegó a ser durante años, no sé en qué ciudad, no sé si en Berlín, estuve en el ayuntamiento y hay una estatua, yo no he estado allí, pero una compañera, Maya Bacigalupe, se hizo una foto con la estatua de Virchow, porque es como uno de los grandes padres de la salud pública actual, precisamente por poner en evidencia esto. Su trabajo es una referencia actualmente. Y ya con esto voy a dejarlo, pero yo quería hablaros de este señor también y de lo que decía, pero eso igual es otro día. Creo que me he enrollado demasiado. Gracias. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Santi, me ha gustado mucho. Espero que no me falle la conexión porque tengo inestabilidad de la conexión. Cuando has sacado las primeras
gráficos. El primero hace referencia al que salía a partir de 1700. A mí me gusta mucho ese gráfico porque refleja cuando entra la revolución industrial, la primera, Ajá, sí, que es sobre 1850, estaba bastante extendida tanto en Europa como en Estados Unidos, que estaban con el tren, desarrollando el tren y todas esas cosas en el salvaje oeste y todo eso. O sea, que era muy, muy interesante la gráfica, yo la desconocía. Y luego también ha sacado otra comparando la mortalidad en Suecia. Suecia es uno de los países, como tú bien has dicho, que tiene más igualdad entre las capas superiores e inferiores y lo hace generalmente a través de los impuestos, la política social de redistribución de impuestos. Y conoceréis todos, hay una charla en TED de donde se dan todas esas charlas, de Wilkinson, Richard Wilkinson, que suele estar, tiene varios libros publicados, ¿no? Que ahora no me saldrá el nombre, ella, ¿cómo se llama? Kate Pickett, porque, sí, sí, porque Kate, siempre decimos el Pickett. nombre de los hombres, pero los de las mujeres no, ¿no? Y entonces ahí explica todas las, cómo las diferencias que hay entre las clases altas, o sea, él hace lo de los quintiles famosos, ¿no? Y lo va haciendo entre los diferentes países, ¿no? Y ve que en los países donde la masa salarial de los más pobres y la masa salarial de los más ricos, o sea, el 20% y el 20%, las veces que contiene una a la otra es menor, disminuye la violencia, los suicidios, aumenta la supervivencia, o sea, mejora la salud a todos los niveles, ¿no? Y bueno, yo ahora estoy intentando hacer un trabajo muy patatero, pero bueno, es lo que tengo que hacer yo, que es lo que me toca ahora para intentar buscarme otro trabajo, que ya sabéis que mi situación es un poco rarilla. Y es sobre las diferencias de mortalidad. Las diferencias de mortalidad en comunidades autónomas es de 4 años en España. Ahora, no hay datos buenos de ningún tipo. Lo que tú decías, cuando quieres ver sueldos, masas salariales, es alucinante que en España no haya forma de saber cuáles son las masas salariales. No están publicadas, no son públicas. Y también hay estudios en Madrid que se han hecho también. Hay un grupo y también ha visto que según los barrios de Madrid, la diferencia de expectativa de vida también son 4 años. Pero bueno, yo por decir por último, para no ser tan pesimistas, yo sí que creo que tiene mucho en la capacidad económica, porque como hemos dicho alguna vez, y ese lo perdí porque se mejoró el disco duro, hay un estudio que dice que solamente el 7% de la gente que nace pobre puede salir de la pobreza, sea por sí mismo o por ayuda de otros, ¿no? Que es muy fuerte decirlo, pero es así. Pero bueno, la nota positiva de todo esto es que hay un estudio, creo que es de la Universidad de Harvard, ese, si lo busco os lo pasaré, que hacen unas proyecciones de vida, de esperanza de vida, y dicen que en el 2050, era antes del COVID, el país que iba a tener una esperanza de vida más alta de todo el mundo iba a ser España. Ya sé, yo no me siento muy española, pero lo soy, vamos a decirlo así, pero para que sepamos, ¿no? O sea que no tampoco todo es el dinero, ¿no? Yo voy más, cuanto más estudio todo esto, estoy más de acuerdo con el señor Wilkinson y la Kate Pickett, que es la diferencia en la sociedad que hay, ¿no? La desigualdad en la sociedad que hay, porque nosotros no vamos a ser los más ricos del mundo de aquí al 2050, teóricamente, si la proyección se cumple. Bueno, ya se soltó un poco el rollo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y estoy de acuerdo. Y los estudios que decías, las publicaciones, vamos, los libros de Pickett y Wilkinson, que por cierto en la diapositiva esta de Suecia está citado también Richard Wilkinson, ¿no? El último se titula The Spirit Level. Y el otro, el otro es el que he leído yo, el anterior, pero ahora no me acuerdo el título. Bueno, es lo mismo. Pero claro, dentro del mundo que estudia las desigualdades hay un gran debate. Es si, claro que importa la desigualdad, pero
hay algunas personas o investigadores que ponen el acento en la desigualdad, como puede ser Richard Wilkinson, y en la jerarquía, ¿no? En cómo incluso hay explicaciones biológicas, estudiando, por ejemplo, los primates, como entre los primates superiores, pues los niveles de colesterol dentro de pues una familia, no sé si eran de gorilas o algo así, pues los niveles de colesterol, el nivel de estrés, digamos, que somete en términos negativos de los gorilas que son de dominantes, digamos, pues son más favorables que los que están debajo, ¿no? Que hay una jerarquía y que es la jerarquía la que establece esos daños sobre la salud. Y probablemente eso será muy importante, pero no solo es eso, porque también sabemos que los recursos, la posibilidad de tener o no los recursos son importantes más allá de la jerarquía, pero sí los factores psicosociales que, como habéis visto, están incluidos en ese marco conceptual de las desigualdades sociales en salud, pues también son muy importantes. Claro, aquí en esas diapositivas puede ser que yo haya recalcado, no sé si excesivamente, lo que tiene que ver con lo socioeconómico, pero los recursos, pero no quisiera, vamos, estoy totalmente de acuerdo que la realidad es mucho más compleja y como se ve, si se analiza ese marco conceptual y se va a las cajas y se mira esto de forma más detenida, la cosa es mucho más compleja. Y también quisiera decir que la atención sanitaria es fundamental, claro. O sea que vuestro trabajo es fundamental para mitigar las desigualdades y para evitar que aumenten, y especialmente la atención primaria, porque si la atención sanitaria tiene capacidad de mitigar y de hacer que las desigualdades no aumenten, es a través de una buena red de atención primaria. Eso está clarísimo. Bueno, yo creo que como conocéis bien, ¿no? A mí me ha entrado una duda, o sea, porque no sé muy bien por qué en las primeras diapositivas no hay una que es, o sea, las desigualdades son mayores entre eran de mortalidad y educación, ¿no? Entre mujeres y hombres. ¿Por qué son más? O sea, no entendía bien por qué hay por qué había esa desigualdad, o a lo mejor me he perdido, No, no sé. la verdad es que no entra en la explicación. ¿Por qué las desigualdades en la mortalidad son mayores en los hombres que en las mujeres? Al principio, sí, en las diapositivas con la educación, o sea, no Sí, entendía muy bien, o sea, ya sé que las mujeres viven más y todo eso, pero no sí. entendía bien, o sea, la influencia, porque decía, pues parecía como que educación tenían menos también o Claro, a lo mejor claro. es que no lo he entendido bien, sí. No, es que no lo he dicho. Sí, a ver, las desigualdades son mayores entre los hombres que entre las mujeres. O sea, a igual nivel de estudios, la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, eso es lo primero. Además, luego, dentro de si comparamos los dos sexos, digamos, las desigualdades son mayores entre los hombres. ¿Por qué? Y luego el déficit de esperanza de vida también sigue un gradiente socioeconómico, porque eso lo hemos visto con datos nuestros, ¿eh? O sea que la diferencia en esperanza de vida entre hombres y mujeres es mayor a medida que bajas en la escala social, ese déficit masculino. Y se habla de un exceso de masculinidad, no sé si os sonará, o sea que esto también está escrito y estudiado, ¿no? Como el hecho de que los varones, pues en un contexto determinado, ¿no? En contexto social determinado, nuestra forma de vida, nuestras condiciones de trabajo también a veces son más, llevan a peores condiciones. Puede ser que haya factores biológicos, pero desde luego una parte importante de ese déficit masculino tiene que ver con factores sociales, por lo tanto, por los roles de género, digamos. No sé si te estoy... Sí, que me sorprendía, porque como siempre, No, sí, pero sí. sí. Insisto, la esperanza de vida en los hombres es menor y las desigualdades sociales en la esperanza de vida entre los hombres es mayor que en las mujeres. Sí. Santi, en ese sentido te doy la razón. Yo por experiencia propia, cuando yo llevo ya 5 años casi sin trabajar, pero cuando yo empecé, hace 20 y tantos años, voy a dejarlo ahí, igual era alguno más, pero en fin, lo que sí veías es que los hombres generalmente consultan por temas de salud más tarde
Y cuanto nivel, yo nunca he trabajado en sitios donde el nivel sociocultural fuera alto, pero cuanto más bajo era el nivel sociocultural, porque también en los pueblos, aunque el nivel sea en general bajo, hay diferencias, es que ellos entendían su estado en el mundo, su forma de ser masculina, que era ser un proveedor, trabajar, 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 hasta que un día les daba un jamacuco, aparecían por la consulta y tenían todos de todo, o sea, un cáncer, una hipertensión, una válvula mal, o sea, no es que te venían con una cosa, te venían con 7, ¿no? Y yo cada vez que me entraba un hombre de 50 y pico años que no había nada escrito por ningún lado, me ponía a temblar porque empezabas a investigar y encontrabas absolutamente de todo. Y yo sí que creo que responde al modelo heteropatriarcal en el que vivimos, ¿no? Donde las mujeres tenemos unos hándicaps, unas brechas de género y otra serie de cosas, y ellos pues también funcionan en el tema sanitario pues muy folclóricamente, vamos a decirlo así. Claro, tú te estás refiriendo digamos, a la atención sanitaria y estoy de acuerdo contigo, pero es que además, insisto, las condiciones de vida en general hace que sean, y las conductas, claro, por ejemplo, los accidentes de tráfico, como sabéis, son mucho más frecuentes entre los hombres que en las mujeres, por ejemplo, ¿no? O el consumo, bueno, el consumo de tabaco, aunque eso está cambiando, ¿no? Pero las conductas, digamos, de riesgo, ¿no? Y de lo que se considera lo viril, ¿no? Lo que es lo masculino, ¿no? Que es como más... pero no solo eso, porque las condiciones de trabajo también son peores, ¿no? Vamos, en lo que respecta a la duración de la vida, ¿no? Porque no voy a hablar de todo el trabajo, de todo el colectivo femenino que se dedica a los cuidados y que sabemos que está en unas condiciones de empleo y de cuidados y de trabajo terribles, ¿no? Muy duras, pero eso es así. Y también quisiera, Miguel en el chat nos ha compartido una frase que comparto totalmente. Dice, también se ve el efecto de la desintegración de la URSS en la experiencia de vida en su territorio. Hay una diapositiva muy bonita de regiones mundiales que otras veces también he solido poner, en el que aparece que la experiencia de vida en los últimos, no sé si era, pues en periodos del siglo XX, no sé, pues cómo precisamente en las regiones mundiales en general había aumentado, incluso en África había aumentado un poquitín, pero en la URSS, coincidiendo con la caída del muro, pues cayó la experiencia de vida de forma muy importante, ¿no? Y como suelen decir, además del muro cayeron muchas cosas, ¿no? Cayó un sistema de protección social, cayó también una autoestima probablemente, ¿no? Como países, bueno, colectiva, digamos, y también cayeron yugos también, no voy a decir que yo no añoro el estalinismo, cuidado, pero que es verdad, que eso hizo mucho daño también, vamos, que coincidiendo con aquello, la experiencia de vida empeoró muchísimo. Sí. Y yo me he quedado con ganas de saber lo que era el último que tenías ahí, la última diapositiva que ibas a... Me he quedado con ganas de saber lo que le pasaba al último señor, no sé los demás, al que Geoffrey no Rose, era Virgo. Eso, ese. os lo cuento, os lo cuento. Eso Sí, me encanta, sí. me encanta. Es casi lo más bonito de lo que os voy a contar. Os lo cuento entonces. Vamos a ver, está aquí. Pero me tenéis que limitar el tiempo, que me enrollo mucho, ¿vale? Ya estáis viendo, ¿no? Que me enrollo mucho. Bueno, pues este señor, como veis, murió en el año 93, pero es un epidemiólogo inglés que trabajó, se hizo muy famoso en el estudio de las cardiovasculares. Le decía Ana, en aquellos estudios en el que mostraron la relación entre colesterol y cardioperiisquémica, etcétera, primero a nivel ecológico, luego hicieron estudios individuales, pues él diseñó un aparato de tensión arterial para estudios epidemiológicos con cero aleatorio, para que la cifra que tú registrabas no te jugara malas pasadas. Claro, no había aparatos automáticos y entonces, bueno. Pero es que aparte de eso,
fijaros, hizo una aportación mucho más importante, yo creo, que todo eso, y que tiene que ver que él lo publicó en este artículo, que la publicó en el año 85 y que fijaros, el International Journal of Epidemiology volvió a publicarlo en 2001 como un artículo histórico, que fue muy importante, que es este artículo, tenéis que leerlo, esto es obligado. Ya os lo pasaré, que se titula, como veis, Individuos enfermos y poblaciones enfermas, y que luego plasmó el contenido del artículo desarrollándolo mucho más unos años después en este libro que es La estrategia de la medicina preventiva. Y claro, ¿qué es lo que...? Y volvemos a lo de antes, ¿no? Dice, una cosa es los determinantes de los casos individuales y otra cosa son los determinantes de la incidencia, dice él, pero se refiere a la población, ¿no? Entonces, yo la primera vez que leí esto dije, ¿esto cómo puede ser? O sea, que yo pensaba que esto, yo ya había estudiado epidemiología, pero a mí no me habían contado esto y decía esto, mi cabeza no lo entendía. Claro, luego lees el artículo una vez y otra y fijaros en esta gráfica tan bonita que nos muestra, ya diréis qué cosas me parecen bonitas, ¿no? Pero a mí me parece que es muy ilustrativa. ¿Qué hizo? Claro, como estaban estudiando a poblaciones de distintos países, aquí, bueno, hay un estudio muy famoso que él empezó, que es el estudio Whitehall, no sé si os suena. También luego hay un señor muy importante que es el que, joder, mi corteza, ahora no me acuerdo el nombre, pero el presidente de la comisión, es muy importante el hombre este, bueno, no me acuerdo, pero bueno, en este hombre lo que hizo fue comparar, estamos hablando de estudios hechos, pues yo no sé si en los años 50 o 60, no sé muy bien, la distribución de tensión arterial sistólica, como podéis ver aquí, entre una población de nómadas keniatas, ¿verdad? No sé si ya los más hay, ¿con qué? Con los trabajadores funcionarios de Londres, que serán los que trabajan en Whitehall, que es como el Aqua de... Es que el estudio Whitehall en epidemiología se ha hecho famoso y por eso sabemos que Whitehall es como el Aqua de aquí, más o menos. Bien. Y aquí podéis ver cómo él dice en su artículo la distribución de las curvas de tensión arterial sistólica, y esto ocurre con otros muchos fenómenos biológicos, siguen la misma distribución en estas dos poblaciones, ¿verdad? O sea, como veis, son distribuciones aproximadamente normales, pero tienen una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en la media. Fijaros que la media de tensión arterial de la población de los funcionarios de Londres es más alta que la de los keniatas. Claro, esto me imagino que os parecerá natural y lógico teniendo en cuenta las condiciones de vida de los keniatas nómadas, su alimentación, la actividad física, trabajos, etcétera, y los funcionarios en aquella época, lo que comerían, lo que se moverían y las condiciones de vida, ¿no? Pero es que además él hace una cosa que es muy interesante y esto es fundamental. Y esto tiene unas consecuencias fundamentales. Claro, nosotros cuando miramos a poblaciones podemos ver la curva entera o podemos hacer lo que normalmente hacemos, que es, ponemos un punto de corte, ¿verdad? Pongámoslo, por ejemplo, 140, ¿verdad? De sistólica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una proporción, la que está por debajo de la curva, a la derecha de 140, en las dos poblaciones que tienen la tensión alta. Podemos llamarles hipertensos. Bueno, podríamos decir, ya sabe que clínicamente la cosa cambia, pero bueno, vamos a hablar de tensiones altas más allá de 140. Es decir, que estas personas al menos habría que estudiarlas y ver si realmente tienen la tensión alta, etcétera, y tomar medidas según el resultado de esos estudios. Claro, aquí es muy importante una cuestión. Fijaros que el área bajo la curva, que es la proporción de personas de las poblaciones, es muchísimo mayor en la población de los funcionarios de Londres que en lo de los keniatas nómadas. Y si realmente, y ahí está el kit de la cuestión, si nosotros consiguiéramos mover la curva de los funcionarios de Londres hacia la izquierda y hacerla superponible a la de los keniatas, ¿qué ocurriría?
Pues que bajaría la tasa de hipertensos de una manera bestial. Claro, él se pregunta, pero a ver, cuando una persona tiene la tensión arterial alta, biológicamente no es lo mismo, no ocurren los mismos fenómenos en Kenia entre los nómadas que en los funcionarios. Es decir, si uno tiene una insuficiencia renal y le lleva la hipertensión arterial, ¿no es lo mismo? Pues sí, eso es verdad, ¿no? Podríamos decir, o sea, es decir, cuando nos vamos a los extremos de la curva, sobre todo a la derecha, y aquellas personas que, digamos, tienen patología, a nivel biológico, es lo mismo. Pero ¿qué hace que la curva tenga ese comportamiento distinto, que estén más o menos a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué unas personas tienen una tensión más alta de esa manera? Y él habló de las causas, porque si nos fijamos en por qué las personas tienen tensión alta, fijándonos en los factores de la primera diapositiva de lo individual, la visión individual, pues hablaríamos de la visión de los factores de riesgo individual clásica. Pero ¿qué hace que esos factores de riesgo individuales tengan una distribución u otra? Son lo que él llamó las causas de las causas, que ahora llamamos los determinantes sociales de la salud. Y esto tiene una importancia crucial a la hora de plantear las políticas de salud y las políticas preventivas, por lo que si me dejáis os lo cuento en 2 minutos. No sé si me enrollo mucho. Ana. Si son 5 minutos y acabamos, ¿vale? Vale, Si pues te parece, porque ya van a eso, es 5 minutos y ya está, Vale, ¿vale? 5 minutos. Venga. Bien, según la perspectiva clásica de alto riesgo de la prevención, que es la que seguimos, ¿no? Intervenimos individualmente, identificamos personas de alto riesgo identificadas por cribado, que es lo que hacemos en las consultas, ¿verdad? Tiene la tensión alta, venga, es muy importante la motivación del sujeto y del profesional. No va a la raíz del problema, ya sabemos que mitigamos, es algo paliativo temporal y tiene una efectividad limitada. Y eso se ve en la obesidad, por ejemplo, ¿no? Pero claro, una cosa también muy importante es que el gradiente de riesgo, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, no sigue un patrón como hemos visto a partir de 140. ¿Qué va? El riesgo individual de cardiopatía isquémica va aumentando a medida que aumenta el factor de riesgo, en este caso, por ejemplo, la tensión arterial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 70%, ¿verdad?, de la población que está aquí, fijaros, tiene un nivel de factor de riesgo bastante importante, aunque esté por debajo de esos niveles, y solamente el 25%, los que nos parecen clínicamente importantes desde el punto de vista individual, son los que están a la derecha. Entonces, claro, estamos olvidando que tanto el riesgo de la enfermedad como los factores de riesgo siguen un continuo, ¿no?, en la población, y que la carga de la enfermedad, y esto es fundamental, depende de la distribución del factor de riesgo. Y que por lo tanto, fijaros, esto es una paradoja, yo al principio decía, ¿esto cómo puede ser? Si la prevalencia es alta y el riesgo es bajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una alta prevalencia de un factor de riesgo, pues como puede ser la contaminación atmosférica, por ejemplo, ¿no?, en las ciudades. Claro, el riesgo individual es muy bajito, pero alta prevalencia y riesgo bajo, el impacto poblacional es bestial, mucho mayor que alto riesgo y baja prevalencia, como podemos decir con la hipertensión arterial, que imaginemos que la hipertensión arterial tuviésemos unas prevalencias muy bajas y tenemos un riesgo relativamente alto. Por lo tanto, hay que considerar que cuando hablamos de distribución del factor de riesgo, a veces nos fijamos en la proporción de los de alto riesgo y no estamos hablando realmente de toda la población, y nos olvidamos que las causas de los casos individuales son distintos de las causas de la distribución poblacional. Y ya voy a terminar con este ejemplo. Este es un estudio que hicieron sobre hemoglobina glicosilada y mortalidad. A mí estos datos me parecen, son un poco viejos ya, ¿eh? Se publicaron en el año 2004, creo. Pero bueno, aquí en esta figura, no sé si vemos, podéis ver la hemoglobina glicosilada aquí en el eje horizontal. ¿Estás enseñando gráficos? ¿Perdón? Sí.
Y aquí la prevalencia a ver, sí, aquí tenemos prevalencia en la población de los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? El porcentaje estimado de contribución al exceso de mortalidad y el riesgo relativo de mortalidad. Y lo que es curioso, que, por ejemplo, siendo la prevalencia de diabetes en este grupo menor del 5%, el exceso de mortalidad se produce sobre todo en la población sana. Es decir, la mortalidad atribuible a la diabetes, el 75% de las muertes no se producen en la población que consideramos diabética, sino en la población sana, considerada como sana. Diréis, esto es una barbaridad, y aquí me paro, ¿eh? Ahí se podría decir más cosas, pero creo que quiero dejaros con la mosca detrás de la oreja o que penséis que soy un farsante, pero esto es así. Pues nos has dejado con la mosca, sí, la verdad. Oye, pues para la siguiente lo llevaremos pensado. Oye, muchísimas gracias, Santi. Además, tenemos que saber lo que has hablado del Drive, que nos ha puesto mucha documentación en el Drive y nos la ha ido organizando. Vamos, que podemos acceder y que la podemos ver, que sepamos que eso no lo habíamos comentado, que lo has comentado antes. Entonces, bueno, pues agradecerte muchísimo y... No, gracias a vosotras por aguantar, porque hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Y así que nada, yo encantadísimo, ya veis que me enrollo como las persianas, soy peligroso por eso, pero...